Esta es la unidad 2. Vamos a iniciar con lo que es la norma jurídica dentro de la teoría general del derecho. Antes de entrar al tema de la norma, es necesario que mencionemos que las normas en general derivan del derecho natural y de este resultan o emanan las leyes naturales y las leyes sociales. Ahora bien, el derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad. De aquí es donde surge el derecho. Toda conducta humana debe de ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento, a la que les llamamos norma. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo los conceptos. Creo ya lo han visto, ya saben lo que es una norma, pero la materia, por su definición, nos pide que la analicemos otra vez desde otro punto de vista y incluyendo algunos elementos que sé que no han visto porque son muy propios de esta materia. Entonces nos vamos a ir yendo de esta manera. Recordamos que es el concepto de norma. Nos dice que la norma es un término que proviene del latín y significa escuadra. Una norma es una regla que debe de ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. La norma se divide en dos formas, que es la latus sensu, que es la regla de comportamiento obligatoria o no, y stricto sensu, que es la forma estricta, que establecen deberes y otorgan derechos. Todo esto sé que ya lo han visto. El concepto de norma jurídica, a ver quién quiere ayudarnos a leer los conceptos, por favor, y vamos comentando. A ver, Ángeles. Concepto de norma jurídica. Una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Muy bien, ¿nos queda claro lo que es la norma jurídica? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, nos vamos a ir así, ¿no? Cuando hablamos del comportamiento jurídicamente regulado, sería el conjunto de conductas de una o más personas regulado por alguna de las leyes en sentido amplio, como acabamos de ver ahorita, en que del Estado se trate. Sin embargo, podría decirse que no existe ningún comportamiento humano que no esté jurídicamente regulado. Obviamente, me refiero a los países de Occidente, ya que pues desconocemos otras legislaciones, ¿verdad? Por el momento no sabemos cómo lo manejan en otros países. Ocurre que el derecho de los países establece los comportamientos y los regula mediante leyes, como todos sabemos. Por ejemplo, los derechos y obligaciones del que se casa, del que estudia, del que muere, del que nace, pero el derecho debe recurrir a una ficción jurídica y establecer qué pasa con tantas conductas de detalle que no puede regular por ignorar que existen. Ese es el detalle, que a veces pues no se sabe de su existencia. Entonces recurre a esa ficción que mencionaba y dice, lo que no está prohibido está permitido. Por eso, dada esta máxima jurídica, uno puede advertir
que lo prohibido está regulado por el derecho. Lo que no está regulado también está regulado porque el propio derecho lo prevé, lo legisla y dice, cuando yo prohíbo algo, lo permito. Entonces, al hablar del comportamiento jurídicamente regulado, estamos hablando del conjunto de conductas de una o más personas, regulado por alguna de las leyes en sentido amplio del Estado que se trate. ¿Algún comentario o queda claro? ¿Ok? Entonces seguimos. Faride, por favor. Aquí hablamos de coercibilidad, apremio y pena. Vamos a hablar de la coercibilidad. Ya sabemos todos qué es la coercibilidad. Apremio y pena. Coercibilidad. Esta característica consiste en que el Estado tiene la posibilidad de aplicar por medio de la fuerza física una sanción si la persona se niega a acatarla. En otras palabras, Edgar. Yo miré, ya leí pues algo parecido así a la coercibilidad, y es la facultad que tiene, por ejemplo, la policía, pues, de usar la fuerza en caso de que yo me resista a una detención o que desacate alguna orden, pues, por medio de ellos. Muy bien, queda bien entendido de qué se trata. Sí. El apremio. ¿Quién quiere leer? Yo se la leo si quiere. Bueno, el apremio, ¿sí? Ok, Edgar. Ok, dice, el apremio es cualquier providencia tomada por el juez contra quien se resiste a obedecer las órdenes judiciales, intimidándole por vía de justicia a cumplir lo mandado. Muy bien. Un ejemplo de apremio sería cuando el juez obliga a un padre a pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Y si éste se negara, tendría que ir a prisión o se le embargarían sus bienes para que queden como depósito para las pensiones futuras. Esa sería una medida de apremio. Hay varias, yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para que se entienda más o menos de qué se trata. Muy bien. La pena. Ángeles. Pena. Un castigo impuesto por una autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. La pena es la consecuencia última de todo delito. Muy bien, un ejemplo de pena es cuando alguien comete un delito grave, por ejemplo, un asesinato, y es sentenciado a una pena, la cual va a depender de la gravedad del delito que cometió. ¿Sí? Maestra, nos queda claro. ¿Sí? En el material que nos hizo llegar usted ahí en el link, viene también la coacción, que es cuando ya usa la fuerza, la autoridad. En segundo término viene, pues. Sí. Ok, sí. Hablamos de reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias son las que prescriben a los ciudadanos la realización de ciertos actos o la abstención de ciertas conductas. Imponen obligaciones y llevan aparejadas sanciones. A este tipo pertenecen las normas penales, las de tráfico, etc. Esas son las que llamamos reglas primarias. Y las reglas secundarias no poseen la estructura obligación-sanción, sino, o sea, no están de la misma manera que las primarias, sino que confieren potestades y posibilidades de actuar. Según Hart, establecen los que los ciudadanos pueden hacer y cómo pueden constituir o modificar situaciones jurídicas. Esa capacidad abarca tanto al ámbito de tráfico jurídico privado como al derecho público. En este último caso, las reglas secundarias desempeñan un papel fundamental para la organización del ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista de la potestad pública, las reglas secundarias comprenden 3 tipos de normas. Las reglas de conocimiento, que son las que identifican qué normas forman parte del sistema jurídico. A esta categoría pertenecen las normas constitucionales que establecen los poderes del Estado. Las reglas de cambio, que indican el procedimiento para que cambien las reglas primarias,
Ese es el caso, por ejemplo, de las normas contenidas en el reglamento del Congreso de los Diputados que regulan el procedimiento legislativo y las reglas de adjudicación, que son las que dan competencia a los jueces para determinar si en los casos particulares se cumplen o no las reglas primarias. Un ejemplo es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ok, aquí hay un tema que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, espero que ustedes también, porque es un tema que no se da a conocer mucho o que no hay mucho escrito sobre esto, porque pues todos conocemos el proceso legislativo, ¿no? Ya sabemos cómo se lleva a cabo el proceso legislativo a la hora que se presenta ya la norma, la ley, que se discute y etcétera, todo el proceso de creación. Pero hay algo atrás de eso, o sea, cómo se creó, quién la creó, cómo le hicieron, qué le agregaron, qué le pusieron, o sea, es muy, ¿cómo se puede decir? Atractivo conocer la técnica legislativa. Muchas veces hay gente que escucha técnica legislativa y se va al procedimiento legislativo. No es lo mismo. La técnica está atrás del escenario, atrás del telón, ¿no? ¿Cómo se va haciendo la técnica legislativa? ¿En qué consiste? Bueno, en el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios generales del derecho. ¿De qué estamos hablando? De que las normas, pues deben ahorita vamos a ver más adelante lo de la clasificación, pero aquí a la hora de entrar en la cuestión de la técnica, les iba a mencionar, en México los estudios de técnica legislativa no han sido hasta ahora muy abundantes. Normalmente la doctrina se ha dedicado más al estudio del resultado final de las labores de la creación de la norma, o sea, a lo que es el proceso legislativo, que a esa forma de creación. Sin embargo, para que las leyes puedan cumplirse al pie de la letra, pues hace falta que sean claras, que sean entendibles por parte de todos los involucrados y los operadores jurídicos a los que se van a destinar. Entonces hablamos que en cuanto al territorio o al espacio se refiere a la distribución de competencias según la forma del Estado que se adopte, sea federal, unitaria, regional, etcétera. Temporal abarca la entrada en vigor, la modificación, la abrogación o derogación de una norma, el tiempo en que va a existir. A veces las hacen por tiempo definido, a veces son por tiempo indefinido. La material, aquí es necesario considerar el objeto de la norma. Se puede señalar que la materia puede ser fiscal, penal, civil, mercantil, electoral, entre otras. Lógicamente, se crean normas para todas las áreas del derecho. Habla de un esquema metodológico, la racionalidad lingüística, que trata de la claridad en el lenguaje, en la forma de comunicarse entre el emisor y el receptor. O sea, perdón, que las normas cuando las están haciendo, cuando las están creando y redactando, tienen que tener mucho cuidado en eso, se tienen que fijar en esto, tienen que tener asesores de lenguaje, de redacción, para que el mensaje que va en esa norma quede claro y se entienda. O sea, yo quiero hacer una norma, ¿sí? Pero necesito que los receptores, en este caso, pues, los mismos legisladores y los mismos ciudadanos entiendan de qué se trata, que quede muy claro. Es cuando vamos y hablamos de, es que la laguna de la ley. Entonces ahí no hubo técnica legislativa, porque si queda muy al aire muchos preceptos que no queden muy claros, ahí es donde hablamos de lagunas, ¿no? Porque no quedó claro, entonces se tiene que ir a la interpretación y eso no debe de ser. O sea, cuando se hace una norma debe quedar muy bien establecida, muy clara en su lenguaje, para que tanto el que la está emitiendo y el que la recibe quede claro, ¿sí? Hay mucho trabajo detrás de la creación de una ley o de una norma, ¿no? O sea, a mí se me hace algo muy interesante esto, que mucha gente no sabe, pero pues nosotros estudiosos del derecho sí lo debemos de saber.
No es nada más sentarme y en un papelito escribo lo que se me ocurre para crear una norma y ya me voy al proceso. No, 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 no. Hay muchísimo trabajo que se le llama la técnica legislativa detrás de la creación de una norma, de una ley. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Si ustedes quieren hacer comentarios, me dicen, ¿ok? Entonces, fíjense, también hablamos de, a la hora de la técnica legislativa, al estar creando una norma, una ley, de lo que es el estilo, la ortografía y el léxico, el lenguaje semántico. Los estilísticos, dice que como son la brevedad de los enunciados y construcciones gramaticales, sin tecnicismos en el entendido que la unión de la palabra es correcta. O sea, todos los enlaces que tienen que hacer las palabras, que sean congruentes, que estén bien redactadas, etcétera. Los aspectos ortográficos, pues hablan de aquí del uso de mayúsculas, las abreviaturas, las siglas, el guión, el paréntesis, las comillas, la integración de palabras pertenecientes a otras lenguas, la escritura de cantidades y los signos de puntuación. Todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de redactar y crear una norma. El léxico semántico, pues el uso del lenguaje común como género, y ven ahorita cómo se está cuestionando todo el lenguaje de género. Tiene que tener mucho cuidado cómo las redactan, para quién las redactan, cómo se menciona a las personas, los, etcétera. Y como especies, el léxico jurídico, latinismos, crudos, neologismos y tecnicismos no jurídicos, tratar de mantener un equilibrio entre el léxico común y el léxico técnico, o sea, tampoco la van a redactar en palabras de pueblo, como decimos, en un lenguaje muy, muy cotidiano, porque estaría mal. También necesita mantener los tecnicismos que utiliza el derecho a la hora de crear leyes. Y la racionalidad jurídico formal, que nos habla de que cada una de las normas que forman parte del sistema jurídico debe tener cabida de manera armónica en el conjunto de normas del cual formarán parte, sin ignorar que los modelos de interpretación jurídica pueden resolver la contradicción entre normas que presenten antinomias. ¿Han escuchado la palabra antinomia? ¿No? ¿No la habían oído? Muy bien, qué bueno, porque aquí se las traigo. Entonces, la antinomia jurídica o legal se observa por la contradicción de dos leyes, y esto se da cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo ámbito de aplicabilidad y representando un problema de eficacia y de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de ese país. O sea, en pocas palabras, la antinomia es cuando se crea una ley que está chocando con otra ley que ya está establecida, ¿sí? Muchas veces ustedes escuchan las cuestiones de anticonstitucionalidad cuando sale una ley o se aprueba una ley y dicen, es anticonstitucional, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está en contradicción con otra ley que ya está creada. O todavía más allá, con la misma Constitución, choca con la misma Constitución, y sobre la Constitución pues no puede estar ninguna ley, mucho menos en contradicción. ¿Queda claro lo que es la antinomia? ¿Sí? Bueno, aquí creo, no sé, también ya deben de haber visto esto, la clasificación de las normas jurídicas, según la vigencia espacial, material, personal y temporal, que es la que maneja la teoría general del derecho. Nos habla de, ayúdame Ángeles otra vez, por favor. Ámbito espacial de validez de las normas jurídicas. El ámbito espacial de validez es el espacio territorial específico en que un precepto es aplicable. Dentro de este sistema de clasificación, los preceptos del derecho pueden ser federales, estatales o municipales dentro de un régimen federal. Las normas del ámbito nacional comprenden las que tienen validez dentro de una nación. De ahí se pasa a las normas con validez en un estado, municipio o entidad menor. Las normas aceptadas por todas las naciones en forma de tratados o convenios son considerados internacionales. Esto es en cuanto a la validez.
al ámbito espacial de validez, ¿no? El espacio, ¿en dónde? Faride. Ámbito material de validez de las normas jurídicas. Se refiere a los preceptos jurídicos que deben ser clasificados de acuerdo a la materia regulada por ellos. Según este punto de vista, los preceptos jurídicos se agrupan en dos ramas principales: derecho público y derecho privado. La más importante distinción de las ramas del derecho aparece con el papel de Estado y calidad de autoridad o sujeto como parte de las relaciones sociales. Muy bien, aquí nos habla de las ramas del derecho, que ya sabemos es el público y derecho privado, y cuáles pertenecen a cada una de ellas. Edgar. Edgar. Sí, ya. Ámbito personal de validez de las normas jurídicas. Refiere que todas las normas no son válidas para todas las personas por sus características. Algunas normas serán aplicables a un grupo concreto o a un solo individuo. Dentro del ámbito personal de validez, las normas pueden ser generales para todas las personas, genéricas, las que obligan a todos los comprendidos dentro de la categoría designada por la norma, específicas, aplicables a un grupo reducido, individualizadas, facultan solo a individuos determinados. A un individuo determinado, muy bien. Y el ámbito temporal de validez de las normas jurídicas. Determinan la vigencia que tienen las normas jurídicas. Esta vigencia está generalmente condicionada por las mismas leyes, especificando su duración o no. Cuando la duración de la vigencia de una norma ha sido establecida con anterioridad, esta puede ser considerada con una vigencia determinada. Cuando la vigencia de una norma no ha sido determinada, esta tiene una vigencia indeterminada y su vigencia puede ser alterada por medio de una abrogación, que es la suspensión total de la misma, o por medio de una derogación que solo es parcial. O sea, hasta ahorita sabemos que la única ley que tiene vigencia determinada es el presupuesto de cada año, ¿sí? Todas las leyes que se crean no se les pone fecha, o sea, por eso dice aquí que son indeterminadas, y si la quisieran cambiar o quisieran terminar con esa ley, pues tienen que hacer el proceso de abrogación, suspenderla o derogarla por un tiempo, ¿sí? En los conceptos complementarios vamos a ver conceptos aquí como lo que es la sanción jurídica, que nos dice que el término sanción es utilizado en el ámbito legal para hacer referencia a dos conceptos distintos. Uno que es la sanción en su sentido técnico. Es un concepto utilizado en el derecho constitucional, conocido como sanción al acto, donde la ley se perfecciona con el acto de autoridad legítima, expresando el acuerdo con el contenido del texto y la manifestación que se incluya en el ordenamiento jurídico. Sancionar una ley involucra reconocerla como válida en la esfera del derecho. Se puede considerar que un elemento normativo que no sancionado no es considerado ley. Y la sanción en sentido general se entiende por sanción el acto de castigar, infligir mal a alguien a quien ha incurrido en una falta a los reglamentos jurídicos. Atendiendo ese concepto, puede considerarse como sanción a todos aquellos mecanismos que el ordenamiento incluye en su estructura para intentar evitar el incumplimiento de las normas jurídicas. La sanción vendría así a corregir un desequilibrio producido por el ordenamiento jurídico por una vulneración de una de sus normas. Entonces, estos son los dos sentidos que se le da a la sanción, en el sentido técnico y en el sentido general. El ilícito jurídico se refiere a la omisión de los actos obligatorios y a la ejecución de los actos contrarios a las leyes. Se deriva de esto el acto sancionador, que es la reacción contra actos u omisiones determinados por el orden jurídico, por lo que una conducta no puede ser sancionada si anteriormente no se establece como ilícito. O sea, previamente tiene que haber una ley que diga que eso está prohibido y que va a tener una sanción. Si no, pues ¿cómo se va a sancionar si la ley no está
escrita, ¿no? Que parece algo muy lógico, pero lo contempla el ilícito jurídico aquí en la teoría general del derecho. El precepto jurídico que viene siendo la norma, nada más que aparece en nuestros conceptos, que es la disposición de la autoridad que tiene eficacia jurídica y forma parte del ordenamiento jurídico. Generalmente impone deberes o concede derechos y debe ser cumplido por todos aquellos a quienes es de aplicación. También se denomina norma jurídica, es lo que conocemos como la norma jurídica, pero también se le conoce como precepto jurídico. A veces escuchamos conceptos que creemos que son diferentes, pero son lo mismo a fin de cuentas, ¿no? Ángeles, imputación normativa. En el ámbito del derecho, perdón, la imputación es el acto que implica la acusación formal a una persona de un delito concreto. A partir del momento de la imputación, el acusado puede ejercer su derecho a defensa y deja de estar sometido a los deberes que le corresponden a los testigos, como decir la verdad bajo la pena de perjurio. Ok, ¿ya han escuchado este concepto, imputación? ¿Lo entienden? ¿Quieren comentar algo? Se dice, ¿quién es el imputado? ¿Se han escuchado ese término, no? Aquel que cometió el delito, ¿verdad, profesora? Exacto. Victoria, es que no te veo en foto. Hola, Es que buenas voy noches. llegando. Buenas Muy noches, bien, profesora. muy bien. Buenas noches. Muy bien, exactamente. ¿Sí queda claro? Faride, Ángeles, Edgar, ¿sí? Sí. Sí. Faride, la obligación jurídica. La obligación jurídica en derecho es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes, acreedora y deudora, quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posible, lícita y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. A ver, quiero que ustedes lean esto y ustedes me digan qué entienden. Aquí hay varias cosas que analizar. Nos dice que es la obligación jurídica es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes, el acreedor y el deudor. ¿De qué podíamos platicar aquí? ¿Qué vínculo? ¿Qué vínculo jurídico podíamos hablar? ¿Un contrato? Un contrato de renta. De renta. Mandamiento. Ahí hay un acreedor y un deudor. Una compraventa. O una compraventa, ajá, un contrato, un crédito, ¿verdad? Una mueblería, no sé. Y dice aquí que la prestación puede consistir, dar, hacer o no hacer. Cualquiera de las tres cosas. Servicios. Ajá, así es. ¿Qué pasa? Pues si no hago o si hago, va a depender, ¿verdad? De ese vínculo, de lo que estemos hablando, va a depender. Entonces, hay una obligación, los dos, hay una obligación entre los dos, porque si yo, además, como dice, debe de ser posible, lícito y dentro del comercio, ni modo que, pues, ¿qué vamos a comprar o qué vamos a comprometernos a vender? Un robot que vive en Marte y que, no sé, o sea, pues no, ¿verdad? Tiene, como dice aquí, tiene que ser posible, lícito y dentro del comercio. Entonces, tiene que ser cosas reales, que existan, porque cualquiera incumplimiento de lo acordado, pues ahí va a entrar la parte
de no cumplir con la obligación. Ahí se rompe el vínculo jurídico y empiezan los problemas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, profesor. Hola, Carlos. Buenas noches. Ok, dice mi compañero Carlos, dice, las normas morales y los preceptos jurídicos tienen una diferencia marcada. Las normas morales son unilaterales, mientras que los preceptos jurídicos son bilaterales, tal como usted lo menciona y ejemplifica. Es lo que le comenta mi compañero. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Y otro término es la responsabilidad jurídica. Israel, ¿nos ayudas? Sí, maestra. Dice, la responsabilidad jurídica es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causada por la culpabilidad, dolosa o no, de la persona o por simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad, responsabilidad objetiva, que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentra en posición de reclamarlas. Ok. La responsabilidad. ¿Sí? ¿Digo? Ok, la responsabilidad jurídica está compuesta de 3 supuestos o requisitos. A, un acto de un individuo. B, un deber. Y C, una infracción y daño. Daño. Ajá. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Aquí vemos para que se termine de entender los elementos de la responsabilidad jurídica. Para que una persona se encuentre obligada a resarcir los perjuicios que se derivan de un hecho delictual o cuasi delictual, deben presentarse los siguientes elementos. Un hecho, o sea, la existencia de un hecho que produzca la modificación o transformación de los siguientes elementos. De la transformación de la situación anterior. La culpa, que se define como un elemento de factor subjetivo del sujeto que determina la relación entre el hecho y la voluntad, o lo que es lo mismo, el hecho y un sujeto, a quien atribuirle la realización del mismo. Como la culpa se refiere tanto al hecho doloso como al culposo. Y el nexo causal, que es la relación de causalidad, que es indispensable que el demandante establezca la relación causa-efecto entre el hecho de la persona, cosa, etcétera, y el daño que debe de ser reparado. Y el cuarto elemento, que es el daño o menoscabo, que es la lesión de un bien o de un patrimonio en su aspecto económico, pecuniario o material, como consecuencia directa de un hecho atribuible a un autor. Esos son los 4 elementos de la responsabilidad jurídica y principalmente se tipifican 3 tipos de responsabilidad, que es la penal, la administrativa y la responsabilidad civil, que se divide esta última, la responsabilidad civil, se divide en contractual y extracontractual. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, la subjetividad, el subjetivo jurídico lo encontramos también como subjetividad jurídica. Es es uno de los fundamentos del derecho en la modernidad y ha venido afrontando diversos tipos de transformaciones. En efecto, es solo con la modernidad cuando podemos hablar de la existencia jurídica de entes abstractos, a los cuales se les reconocen diversos derechos y obligaciones. Utilizando el lenguaje del derecho, hoy es normal asumir que existen sujetos de derecho, ciudadanos, personas jurídicas, etcétera, y bajo estos términos, lo común es la admisión de la existencia de entes a los que al margen de sus diferencias, particularidades, desigualdades, etcétera, se les reconocen en los mismos términos unas de facultades y obligaciones. Esto solo es posible en la modernidad.
en cuanto como producto de ciertas luchas sociales se asumió que nacemos con derechos y deberes, lo cual inevitablemente conlleva su asociación a sujetos dotados por ellos. Podemos decir que las nociones de derecho y sujeto se constituyen mutuamente. Antes de la modernidad se hablaba más de privilegios o prerrogativas, especialmente atribuibles a ciertas personas y no a otras, según las jerarquías fundadas en la tradición. Ahora bien, es posible identificar dos dinámicas de transformación de la subjetividad jurídica. Una de ellas sería la ampliación progresiva de lo que se considera sujeto jurídico. Inicialmente, este se ligó a las personas físicas y el alcance de los derechos a él atados. Se le dio plenamente a los hombres educados y con propiedad, extendiéndose luego a obreros, mujeres, etcétera. Progresivamente se reconocería la subjetividad a personas jurídicas de diverso tipo, como a empresas, fundaciones, etcétera. También el derecho constitucional enuncia al Estado, al pueblo o a la nación como sujetos jurídicos. Por su parte, el derecho internacional nos habla de la existencia de varios sujetos, como estados, organismos internacionales, beligerantes, etcétera. El alcance interno de lo anterior ha conllevado que a nivel nacional estos sujetos en algunos casos también se incorporen a los que ya mencionamos, y hablamos también, por ejemplo, en ciertos países de los pueblos indígenas, que son ya sujetos de derechos colectivos, aspecto que igualmente buscan obtener los campesinos, por ejemplo, a través de resoluciones de la Asamblea de la ONU. Dos de las transformaciones más fuertes en torno a lo anterior hacen referencia, de un lado, el reconocimiento de la humanidad como el gran nuevo sujeto, o sea, ya se considera a la humanidad un sujeto jurídico. También hablan de los crímenes de la humanidad, crímenes contra la humanidad. Entonces, esto de una u otra manera nos permite hablar de aquella como un sujeto de derechos, la humanidad. Además, están las recientes referencias a los animales como sujetos con derechos, en cuanto seres que sienten y, según algunos, con conciencia, a tal punto que los identifican como personas o sujetos no humanos. O sea, ¿qué hay con esto? Ustedes han escuchado que algunos países ya reconocen a los animales como sujetos jurídicos de derecho. ¿Sí lo han escuchado? Igual, como se ha mencionado, las cuestiones inmateriales de la humanidad, los patrimonios, los crímenes contra la humanidad, la subjetividad jurídica está haciéndonos ver hoy en la modernidad que ellos también son sujetos de derecho. ¿Sí me estoy dando a entender? También se habla en algunos países que han reconocido a la tierra como sujeto de derecho. ¿No han escuchado hablar de esto? ¿Sí? Es interesante que buscaran en internet la información acerca de estos temas, porque de eso trata la subjetividad jurídica. Antes no existía. O sea, ¿cómo pensar que un animal va a ser un sujeto de derecho? ¿No? Un sujeto jurídico. Entonces, hay muchas cosas en la modernidad que ya se están tomando en cuenta. Igual hay mucha controversia. ¿Cómo dices que la tierra es un sujeto jurídico? Un sujeto jurídico tiene que tener derechos, pero también tiene que tener obligaciones. Y entraríamos en una cuestión de una discusión, ¿no? O cómo un animal va a ser sujeto de derechos. Bueno, pues hay países que ya los consideran así, y de hecho hay gente que les hace tus testamentos a sus perros y a sus gatos. Entonces, sí, así lo es. Entonces, y además para el respeto, ¿no? A su vida, no lastimarlos, no maltratarlos, etcétera. Entonces, hay muchas cosas muy, muy interesantes aquí en la cuestión de la subjetividad jurídica, que los invito a que busquen este tipo de
de artículos y de información y de leyes en algunos países que ya lo están considerando así. Profesora. Muy bien, y aquí vemos la persona jurídica. ¿Sí? ¿Sí, Victoria? Entonces, ¿Eres en lo Victoria? que Sí. sí, profesora. Lo que entiendo es un sujeto con personalidad jurídica o con derecho jurídico puede ser un elemento real, o sea, un elemento físico, porque si estamos hablando de animales, pues bueno, son algo físico que puede verse. No sé, los bosques, como usted dijo, la tierra, es algo físico, aquello que puede ser sujeto a obtener derechos. Sí, pero también estamos hablando de patrimonios inmateriales de la humanidad. ¿Qué podrían ser estos patrimonios inmateriales? Tradiciones, costumbres, religiones, ¿sí? Hay muchas cosas por eso te digo, son cosas que a lo mejor nos asombra, porque podríamos tener la discusión de cómo eso va a ser un sujeto de derecho, cómo se le va a considerar un sujeto jurídico, una persona jurídica. Pero bueno, así está dando hoy en día, así se está dando, ¿no? Como Sí, sujeto de muchas derechos, gracias. muchas cosas, que antes eran impensables. Ok. Ok, entonces, Brenda, ¿nos puedes leer el concepto de persona jurídica, por favor? Brenda. Persona jurídica se denomina persona jurídica o persona moral a una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fines de lucro. Una persona jurídica nace de acuerdo a un acto jurídico o acto de constitución, o sea, un evento jurídico de fundación que es reconocido por los organismos y autoridades administrativas, las cuales pueden exigirle la suscripción en registros públicos o el cumplimiento de determinadas condiciones legales. Muy bien. ¿Algún comentario aquí? Y hablábamos de lo que es la validez jurídica. En la teoría general del derecho, el término es usado para indicar la existencia de una norma y un sistema de normas. En ese sentido, la validez de una norma significa su existencia efectiva o realidad. Estamos hablando, lógicamente, otra vez aquí de lo que es el derecho positivo y vigente, ¿no? Lo que está en la ley, lo que existe, porque como mencionaba anteriormente, no se puede aplicar una sanción a algo que no está en la ley. Entonces, la validez jurídica es para decir que una norma existe y está inserta en un sistema de normas, ¿no? Existe, es efectiva, es real. Y la eficacia jurídica, que se define como el hecho de que la conducta real de los hombres corresponda al orden jurídico. Según Kelsen, platicábamos que Kelsen es el principal teórico de la teoría general del derecho. Nos dice que la eficacia es un concepto que se acerca, incluso llega a veces a identificarse con otros términos de la teoría general de la ciencia jurídica, como es vigencia, efectividad, positividad, etcétera. Y nos dice que una norma es válida cuando existe un acuerdo con el derecho. El término validez alude a una propiedad de los actos o de las normas y significa existencia jurídica. Con la existencia jurídica o validez se quiere aludir a que los actos y las normas que se derivan de esos actos son actos humanos y normas que serán considerados actos jurídicos y normas jurídicas para cumplir con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Una norma es válida cuando la podemos identificar como perteneciente a un sistema jurídico cuando existe un acuerdo con el derecho. Parecería que hay sentido común, pues sí, pero a veces no.
Entonces es necesario aclarar todos los conceptos que están incluidos en la teoría general del derecho. Y hasta aquí llegamos. Comentarios. Ahorita que ya que están más aquí con nosotros, que entraron ya más, organícense para hacer sus actividades con tiempo, para no dejar todo al último. Y ya saben, cualquier cosa que quisieran comentar, platicar, mensaje, etcétera. Si ahorita quieren comentar algo. En la plataforma viene la actividad, actividad A de la unidad 2. ¿Nada más es el desarrollo de la conferencia o hay que hacer un resumen? Porque no dice resumen, pues nada más dice desarrollo y participación, algo así. Pero en otras ocasiones nos ha tocado que tenemos que hacer como un resumen de la conferencia. ¿También aquí en esta actividad? No, la actividad en sí es que estén en la conferencia. Si no dice hacer un resumen, no. Ok. Se toma en cuenta que la actividad fue que estuvieran presentes. Si no dice resumen, que no recuerdo en cuáles sí puse y cuáles no. Ahorita no la tengo aquí a la mano. Pero si no dice hacer un resumen, no, nada más la actividad es haber estado presentes. Ok. Maestra, ¿Sí? en la unidad 2, en la actividad B, yo tengo una duda. Dime. De hecho, ya la subí a la plataforma, pero con duda, pues, sobre los términos complementarios. Esa definición no la encontré. Aquí están. ¿Es lo que vimos ahorita aquí? Los conceptos complementarios son todos estos, los que vimos ahorita: sanción jurídica, ilícito jurídico, precepto, imputación, obligación, responsabilidad. Lógicamente, yo aquí se los traigo muy breves, muy compactitos, por cuestiones lógicamente de tiempo, pero ustedes necesito que lo amplíen un poco, ¿no? Porque hay detalles que vienen en cada concepto, como ahorita, por ejemplo, que les puse aquí, la cuestión de... Oh, Dios, ¿dónde está? Todo, por ejemplo, aquí responsabilidad jurídica, pero les agregué, la responsabilidad jurídica está compuesta de los 3 supuestos, y cuáles son los elementos de la responsabilidad jurídica, y vienen otras cosas también. Entonces hay que ampliar un poco los conceptos para que ustedes los tengan mejor comprendidos y pues más completos. Ok. Gracias. Ok. ¿Otra cuestión, otro comentario? ¿Alguna duda? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, la actividad que hizo mi compañera, ¿no? O sea, es quien asiste a la conferencia. Ahí entonces no subiremos nada. Usted, en base a la asistencia, usted va a poner la calificación. Exacto. Si no dice que hagan resumen. Muy bien. Sí, es que yo creo, no les puse porque como está muy repetitivo, o sea, me hablarían un resumen y me van a hacer el desarrollo de los conceptos, pues es lo mismo, a fin de cuentas. ¿Sí?